rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. A veces el silencio me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta, que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por
silencio me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta, que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque en este miércoles 11 de septiembre del año 2024. Una hermosa mañana aquí en Maldonado, con una temperatura, yo estoy en Uruguay, hasta mañana seguramente o hasta el viernes, vamos a ver hasta cuándo me tengo que quedar por aquí. La temperatura acá es de 12 grados. El cielo con muy poca nubosidad. No se esperan lluvias para esta jornada según el Servicio Meteorológico Nacional, pero va a haber nubosidad variable a lo largo de todo el día. Y ya no se esperan lluvias. Había pronóstico de lluvias para el jueves, pero ya se disiparon. Bueno, nosotros estamos aquí para compartir el otro enfoque en Radio Impacto AM 1440. Saludamos a toda nuestra audiencia de Radio Impacto que nos sigue todas las mañanas por AM 1440, por radio o también por la app de Radio Impacto, que es la aplicación que la podés tener en el teléfono y escuchás audio solamente por allí. También saludamos a toda la audiencia que nos sigue a través del canal de YouTube. Son muchos los que nos siguen por ese medio también, muy práctico tanto en el teléfono como en la casa. Muchos lo miran en el televisor que tienen Smart y ponen YouTube allí. Y también saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook, en el teléfono, en la tablet o en la computadora. Gracias a todos, buen miércoles para todos ustedes. Estamos aquí hoy 11 de septiembre. Hoy estamos cumpliendo 8.150 programas en el aire y vamos a cumplir 9.395 horas transmitiendo el otro enfoque en este 36º año consecutivo. Nuestra vía de comunicación es el 11 61 24 9340 desde cualquier lugar del mundo. Desde aquí, desde Uruguay, los que nos quieren escribir es más 54 9 11 61 24 9340 o en el chat de Facebook o en el chat de YouTube. Los que nos siguen por radio tienen que mandarnos un WhatsApp al 11 61 24 9340. Hoy nos acompaña Nelson Gallito desde Paraná, Entre Ríos, para compartir la columna de Conexiones Bíblicas. Muy buenos días, Nelson. Hola, buenos días Fernando y buenos días a todos los que nos están escuchando al comienzo de un nuevo día. Bueno, gracias por estar en este día, un día muy especial. Hoy es el Día del Maestro, aquí en la República Argentina. A mi hijo mucho no le agrada y se culpa de Sarmiento, tengo que ir a la escuela. Siempre le echa la culpa al pobre Sarmiento, pero bueno, Sarmiento es el que trajo la impronta de la educación en la Argentina y trayendo mujeres maestras desde los Estados Unidos con la impronta cristiana. Muchas de ellas eran fieles cristianas, creyentes en el Señor Jesucristo, y la educación tuvo realmente un pilar importante en la sociedad. Lamentablemente se fue desvaneciendo eso a lo largo del tiempo, como muchas cosas buenas que el mundo va dejando, pero los comienzos realmente fueron muy buenos y hoy se sigue educando con algunas falencias en el Estado particularmente, pero ahí está la escuela cumpliendo un rol importante en la sociedad. Tal cual, ¿no? Así que feliz día a todos los maestros, ¿no? A los profesores. Quedan algunos días, el 17, si mal no recuerdo, sería el profesor. Pero es interesante, un día muy particular, ¿no? El recuerdo de algo que es en lo formativo indispensable para cada uno de nosotros. Jesús era maestro, le decían rabí, que traducido es maestro, dice la 60, ¿no? Pero también un 11 de septiembre nos recuerda
la realidad del corazón humano, ¿no? Que ya lo decía Dios en Génesis 6, no ha cambiado, es de continuo el mal y que supuestamente en nombre de Dios hacen cosas tremendas como el año 2001, un 11 de septiembre también vimos en nuestra era, ¿no? Uno de los atentados más tremendos realizados allí en los Estados Unidos a las Torres Gemelas. Las dos cosas nos recuerdan lo importante que es formarnos de manera integral, es decir, no solamente en función de lo bíblico, sino también en función de lo secular, ¿no? Para poder vivir, crecer, sostenernos y también ser de bendición a todos, pero también la realidad del corazón del hombre que lo lleva a acciones contra la misma humanidad tremendas, como lo que sucedió en las Torres Gemelas. Tremendo. Hay un libro que dice el hombre su grandeza y el hombre su Sí, sí. pobreza. Realmente cuando uno mira lo que ha pasado en la historia de la humanidad, nos horrorizamos de algunos hechos históricos y después también, por la gracia de Dios, vemos acciones que son tan nobles y que son producidas por ese corazón nuevo, regenerado, que lo produce solamente Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál va a ser el tema para hoy, Tal cual. Nelson? Y mira, no miré el calendario, aunque sé que es el segundo miércoles, no presté atención que caía justo 11, ¿no? Y forma parte en cierta medida de los recuerdos en función de la educación. Vamos a contar algunas experiencias y la importancia de las cosas vividas, ¿no? Que tienen una razón de ser dentro de el propósito soberano de Dios y hablar un poquito de la importancia de la literatura, ¿no? Los dos estamos con detrás nuestros, acá está mi biblioteca, parte de ella, vos tenés la tuya, todos tenemos algunos, no solamente colocados en muebles, sino a veces también hoy, ¿no? Por la tecnología y por los costos en PDF, en la computadora, en los celulares y mucho más aquellos que amamos la lectura, ¿no? Y es importante conocer la literatura. No soy un experto en eso, por eso vamos a hablar un poquito desde los recuerdos de algunas cosas que nos llevan a reflexionar de lo importante que es inclusive la literatura secular, conocerla, entenderla y ver que siendo entendidos en los tiempos vamos a poder alcanzar a más personas con el Evangelio de Salvación. Ya meditamos sobre el arte del cine, vamos a meditar un poco sobre la literatura. Bueno, Nelson Gallito aquí en el otro enfoque. Conexiones con la literatura hoy. Gracias a todos los que están ya conectados, tanto en Facebook, en YouTube, en Radio Impacto. Olga Ceballos, Margarita Lugones, Marga Angione, Miriam Basualdo. Gracias por estar allí. Marga Angione nos dice buen día, el Señor bendiga su palabra en este día. Edith Díaz, tu mamá Sofía González, que está conectada todos los días, no solamente cuando estás vos o Ever, ella está todos los días presente. Abrazo grande a tu hermosa y amada madre. Sara Cabral, desde aquí, desde Piriápolis, en Uruguay, siguiéndonos también cada mañana. Blanca Paz nos dice buenos días, bendecido día. Olga Ceballos, desde Trelew, Chubut, junto a su esposo Alejandro, nos dice buenos días hermanos, muchas bendiciones como cada mañana. Estamos dispuestos a escuchar el mensaje y oramos para que la palabra llegue a cada corazón. Sandra Corbalán, Amelia Martínez desde aquí desde Montevideo, Lidia Sud desde Bahía Blanca nos dice buen día, bendiciones desde Bahía. Gracias por estar allí, Lidia. Margarita Lugones nos dice buenos días hermanos, tengan un día lleno de bendiciones, feliz día del maestro. Bueno, todos nuestros columnistas son maestros, nos enseñan la palabra cada día. Los saludamos a todos los que forman parte del equipo del otro enfoque. Paulo Soto desde Tristán Suárez, Amelia Martínez desde aquí en Montevideo dice buenos días Fernando, Nelson y hermanos de la audiencia, muchas bendiciones. Gracias Amelia.
Felipe Chambi, hola, buenos días, hermano Fernando Nelson, bendiciones. Sandra Canaveri, también siguiéndonos. Claudia Montaño, como cada mañana sumándose a la audiencia, nos dice: buen día Fernando, muchas bendiciones para el programa de hoy, bendiciones para Nelson, que va a estar compartiendo el tema, agradecida a Dios por un día más, y acá estamos, como todos los días, escuchando y aprendiendo de la palabra. Cara Caps, desde Salta, creo, no, desde Inglaterra, ha viajado Cara, me dice: gracias Nelson, compañero de milicia, saludos desde Inglaterra. Bueno, Personajes si las hay, gran valor, Carita, realmente una sierva del Señor admirable, es de las personas que pudiendo estar en la comodidad de su hogar, me la he encontrado en los lugares más incómodos que hay para poder transitar, ¿no? Un cariño enorme a Cara, un gran ejemplo. nosotros tenemos nuestra pequeña gran mujer. Corin ten Boom le dicen la pequeña gran mujer, pero nosotros la tenemos a Cara Caps aquí Acá. en la Argentina, la pequeña gran mujer. Tremendo lo que trabaja, lo que sirve, lo que moviliza. Porque Mm, ella hace, pero te moviliza a hacer. A todos los que están claro. alrededor de ella se mueven por el ánimo, el ímpetu y la pasión que le pone a la obra de Dios. Abrazo grande, Cara. Paulo Soto nos dice: buen día Nelson Fernando, disfrutar nuevamente, a disfrutar del otro enfoque. Guillermo Martínez de la Iglesia del Talar nos dice: bendiciones. Javier Alberto Castro, buenos días Nelson Fernando, feliz día, escuchando hoy con Cristian, mi hijo, les mando un abrazo de oso. Gracias Javier, abrazos para Cristian también. Y a través del canal de YouTube, Susana Gómez Aidar, buen día hermanos, bendiciones. Ramón Huerta, desde La Paz, Bolivia. Buenos días, mi hermano. Bendiciones. Saludos desde La Paz, Bolivia. Afectado con la imahumadera de los incendios, con la humadera. Hay mucho humo en todo Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz de la Sierra, nos decía el lunes David. Por los incendios pedimos oración. Bendiciones, hermanos, también para Nelson, que nos va a traer la palabra. Cristina Córdoba, buen día hermanos, Dios los bendiga grandemente y bendiga su palabra. Y Ramón nos vuelve a escribir, nos dice: felicidades a los maestros y hermanos que enseñan la palabra. Graciela Nilda Núñez, desde Ciudad Evita, nos dice: bendiciones para todos. Y a través del WhatsApp, Guillermo Mulki, como cada mañana, saludándonos, siempre uno de los primeros mensajes que entran al teléfono, nos dice: muy buenos días, muchas bendiciones para tu vida, bendiciones para el programa de hoy, Dios nos bendiga a través de Nelson Gallito, un fuerte abrazo para los dos. Y nos deja 2 Corintios 12:9, tu gracia es suficiente. Gracias querido Guillermo, gracias a todos por sumarse, por estar y por compartir con nosotros el otro enfoque. Oramos y Nelson comienza con el tema de hoy. Padre, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por que podemos estar juntos a través de la radio, a través de Facebook, de YouTube. Gracias por toda nuestra audiencia, bendice a cada uno, a cada familia, a cada hogar. Bendice a Nelson, te damos gracias por su vida, te pedimos que nos hables a través de él y de tu palabra. Bendícenos en este día, que podamos tener unos oídos atentos y un corazón dispuestos a escuchar tu voz, pero a obedecerla. Te pedimos todo esto, Padre, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy con Nelson, que te veo un poquito de vez en cuando. Ahí está, se cortó, es lo que le iba a decir. A ver si lo recupero a Nelson, porque se nos ha cortado la comunicación. Lo veía a Nelson ahí, eh, sin señal de celular, sin señal de teléfono. Vamos a ver si lo puedo recuperar enseguida nomás y si yo puedo ordenar la imagen en un minutito nomás. Denme un segundo. Ahí. Bueno, ahí estamos recuperados nuevamente.
Andás con muy poco internet, Nelson. Ahí estuvo. Sí, hubo una baja de tensión acá y parece que eso afectó la comunicación. ¿Me Bueno, escuchás ahí? te escucho perfecto, te vemos Ahí está. perfecto, Bien, bien, todo bien. bien. Sí, la baja de tensión parece que afectó el módem y ahí hubo un pequeño inconveniente. Bueno, hoy voy a contarles un poco de historia, de mi historia, y entender y valorar un poquito la historia que a muchos nos ha tocado de maneras diversas vivir, ¿no? Hay muchas personas que nos marcan, y yo recordaba una profesora de literatura en el colegio. Nunca me gustó la literatura, voy a ser sincero, ¿no? Creo que como a la mayoría de los varones, lengua y literatura nos costaba en el colegio, pero justo esta profesora era muy amable, le gustaba mucho hablar y le había caído bien. Habíamos compartido no solamente desde la materia, sino inclusive el Evangelio, y aún así siendo una ferviente católica practicante, había una muy buena relación, una muy buena comunicación. A tal punto que yo le decía que no me gustaba, que me gustaba leer, pero no me gustaba lo que ella quería que leyéramos. Obviamente, como buen alumno, siempre evitando la fatiga, ¿no? Evitando leer, evitando pasar más tiempo con los libros. Entonces, ella me dice, mira, yo te voy a prestar un libro y vos lo vas a leer y después me vas a contar y ya vas a ver que ese libro lo vas a amar. Y si vos lo lees, yo te voy a probar este primer trimestre. Bueno, perfecto. Obviamente por la nota lo leo. ¿Qué era? Las rimas de Becker. Con 14 años, estoy hablando hace ya 30 y largos años, 40 años, ya me estoy quitando edad, ¿no? 42 años atrás aproximadamente, eh, no significaban mucho las rimas de Becker, no, pero había que zafar de las evaluaciones, de estudiar cosas complejas, porque recuerdo que en aquel momento los contenidos que nos daban no eran lo que les daban a mis hijos, ¿no? Recuerdo que nos volvían locos a nosotros, ya en esa época veíamos lo que ellos veían casi terminando el colegio secundario, había una carga conceptual muy interesante, pero al margen de eso, no es de la crítica a los sistemas y planes educativos, había que zafar de la evaluación. Y entonces pasa el tiempo, le devuelvo el libro, un par de semanas y me dice, ¿y te gustó? Digo, no entiendo para qué me sirve. Uy, se puso mal la profesora. ¿Cómo que no? Si ahí empezó a explicarme, ¿no? De Becker, las interpretaciones. Digo, mire, en primer lugar, digo, hay palabras que no entiendo. Hay que buscar en el diccionario y se complica, lees y empezás a buscar en el diccionario. Y después, ¿para qué me sirve esto? Y me dice, ya vas a estar enamorado y vas a ver lo lindo que es. Digo, ¿qué me sirve esto? No, no, no me sirve de nada. Y cuando el bichito del amor picó, eh, viste que suele pasar, ¿no? O bueno, pasaba en aquella época, ¿no? En esa espiritualización mentirosa donde uno busca a Dios con un interés, la mente y los dedos vuelan hacia el cantar de los cantares, ¿no? Y empezamos a descubrir algunas cosas relacionadas con el amor que se enfocan más desde el punto de vista natural, físico, que enfocados en la esencia del porqué o la razón de por qué está el libro del Cantar de los Cantares, que habla como alguien escribió alguna vez del amor de los amores, ¿no? Y está para que precisamente entendamos y comprendamos y disfrutemos de esa dinámica divina del amor entre Cristo y la iglesia, ¿no? Esa atracción, esa pasión, ese deseo de poder estar siempre uno cerca del otro. Pero más allá de eso, y lejos estoy de hacer un análisis
de las rimas de Becker, ¿no? Que aun cuando después las volví a leer, es más, uno de los libros que tengo en mi biblioteca son las rimas de Becker, ¿no? Dos de esos libros, y de ver que precisamente desde el hombre natural, sin Cristo, el tema central de Gustavo Adolfo Bécquer fue el amor. ¿eh? Si uno coloca y empieza a marcar las palabras que más utiliza, ¿no? Es amor, alma y sombra. Son las tres palabras que más repite, ¿no? Y es interesante. Resalta el amor, eh, resalta la emoción que eso produce y genera, ese amor pasional en el alma, en las relaciones, y también las sombras, la oscuridad, la tristeza que produce el amor no correspondido, el amor lejano, y también la cuarta palabra que usa mucho es el silencio. Y cuando nosotros llevamos esas cuatro palabritas a la palabra de Dios, al obrar de Dios soberano, nos encontramos con que precisamente son indispensables y esenciales, ¿no? El amor, este amor que excede a todo conocimiento, eh, eh, ha sido manifestado a través del Señor Jesucristo, de su obra en la cruz, para alcanzarnos, para atraernos, como decía el profeta, ¿no? Nos atrajo con cuerdas de amor, ¿no? Mirando la aflicción de nuestra alma en la sombra del pecado, en la oscuridad del pecado que estábamos hundidos, aún pese a que la humanidad no entendió sus silencios, él comenzó a hablar luego de 400 años de silencio de una manera muy particular y fue, como lo relata Juan en el capítulo 1, ¿no? La palabra hecha carne, ¿no? Habló de manera directa el verbo encarnado viniendo a este mundo. Y qué importante que es la literatura. Más allá de si estamos enamorados o no, si nos sirve para zafar de una evaluación o no, y estoy usando una palabra que nos va a llevar al segundo punto, ¿no? Zafar. De todo lo que nos están escuchando, salvo en el lenguaje coloquial, podemos entender zafar como evadir, soltarnos, procurar soltarnos, pero forma parte mucho del lunfardo del pseudo castellano argentino, ¿no? El zafar está usada, se usa con una intencionalidad muy, muy localista. Pero volviendo a esto, nos encontramos con que la misma Biblia nos recuerda que es importante que nosotros conozcamos la literatura universal. Fíjate Pablo, ¿no? Cuando llega a Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, eh, la oportunidad que tiene para predicar, para presentar el Evangelio, comienza utilizándola con un conocimiento profundo de qué? De la literatura griega. Y muchos pueden decir, bueno, Pablo como un erudito en su formación, sí, bueno, pero hay que dedicarle tiempo, hay que leer, hay que conocer. Y Pablo estaba predicando el Evangelio con su dinámica común, ¿no? Iba al templo, hablándole primero a los judíos y esa era la estrategia y de ahí se iba extendiendo y lo van a buscar para que vaya al Areópago a hablar de estas nuevas cosas porque dice claramente que ellos siempre estaban dispuestos a oír algo nuevo, algo distinto. Ya lo decía Salomón, ¿no? No se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. No era una cualidad natural solamente de los griegos, sino es una cualidad natural del hombre. De hecho, no, nos pasa. Seguramente alguno en muchas ocasiones se acercará al dial o a las redes sociales para escuchar y ver el otro enfoque, para ver qué cosa rara van a decir, ¿no? De qué manera van a hablar de la palabra de Dios. Qué barbaridad va a decir Fernando o el que invite de a ver, porque no nos cansamos de ver ni de oír y esperar algo nuevo, algo distinto, algo que nos atraiga, nos atrape o que nos dé la excusa justa para señalar a otros. Y Pablo llega ante la presencia de los atenienses allí
¿Y qué comienza a decir? Así como vuestros poetas han escrito. Interesante. Literatura universal. Este, qué importante que es leer, conocer, porque es la estrategia natural y cotidiana que tenemos para acercarnos, ¿sí? Para poder hablar con los demás. Y hay muchas cuestiones que nosotros tenemos en una cultura equivocada dentro del cristianismo, dentro de lo eclesiástico del cristianismo, y es que precisamente hay cosas que el buen cristiano no debe hacer. Y no tenemos fundamentos bíblicos para decirlo. Si usamos la hipérbole o la exageración de un concepto para aplicarlo a todo, ¿no? Tenemos que solo leer la Biblia, ¿no? Al punto tal de que algunos dicen que la gran mayoría o el 99% de los libros que tenemos ambos detrás son desprecio a la santa y soberana palabra de Dios. No, de hecho hay algo que aprendí con el tiempo y es leer lo que no se recomienda leer. Obviamente para eso hay que tener un ejercicio previo de conocer en qué creo, ¿no? Estar firme en la fe para poder aprender de aquello que no debo creer o no debo, no debo hacer, ¿no? Pero volviendo un poco a esto, es importante leer. Eh, Inclusive a veces cuando escuchamos en los sermones, en los mensajes, el uso de anécdotas, de experiencias, si esas anécdotas y experiencias no fueron de Spurgeon, no fueron de Livingston, no fueron de esos personajes que muchos dicen, no, grandes hombres de Dios. No, ninguno fue ningún gran hombre de Dios, con todo cariño lo digo, ¿no? Lo decía Hudson Taylor, ¿no? No existen los grandes hombres de Dios. Existen los pequeños hombres colocados en las manos de un Dios grande. Son esos los que transforman el mundo. Aquellos que aman los grandes hombres de Dios, aman a los hombres más que a Dios, aun cuando lo mencionan en la misma oración. Son los pequeños, los humildes, los sencillos. Y bueno, cuando mencionamos a dos, Livingstone y Taylor, ¿no? Cuando miramos la vida, el entendimiento del contexto y de la cultura hacia donde iban, hacia donde Dios los llevó, fue tremendo. Fue un clic en las misiones mundiales. Fue un entender la importancia de no voy porque yo tengo que ir, porque yo decidí ir y yo traigo lo mejor para los demás. No, es ir conociendo la cultura, conociendo no solamente la cultura en función de la comida, la manera de vestir, sino también su literatura, su manera de comunicarse y demás. Y así lograron un impacto que tristemente no se sostuvo en el transcurso del tiempo por falta de visión de aquellos que vinieron después. Pero ese es otro tema, eso habla más de misiones y visión dentro de las misiones y la falta de visión misionera que tristemente hay en las iglesias del día de hoy. Pero volvemos al tema. Pablo habló de sus poetas, habló de sus poetas. Es importante entender que la palabra de Dios, tanto en la predicación del Evangelio de Salvación como en la enseñanza, debe ser hecha con un lenguaje simple, con un lenguaje que las personas puedan entender. Y tristemente, cada vez me encuentro con que las exposiciones, ni siquiera me gusta usar la palabra sermón, porque son exposiciones. Las exposiciones de la palabra cada vez están más tendientes a satisfacer los oídos críticos y juzgadores de muchos hermanos, en vez de pensar en la persona que puede ingresar en ese espacio físico en el cual nos congregamos y que entra hasta quizás escapando de la policía, porque nos tocó, creo, a varios vivir esos momentos, ¿no? En que de repente entran agitados y al rato pasan policías caminando, policías con la sirena y después nos enteramos que estaban buscando al que entró, pero ese entró y pudo escuchar.
al que entró con tristeza, con una carga en su corazón, esperando oír algo distinto y se encuentra con una exposición que tiende a satisfacer el corazón de aquellos que siempre van al mismo lugar, siempre van al mismo lugar. Y eso a veces nos damos cuenta cuando terminan esos momentos de encuentros, esas reuniones. Eh, a veces hay algunos que comentan, che, viste, qué bueno, qué bien que habló Fernando. Viste la cantidad de veces que mencionó el original y esas palabras en hebreo, en griego. Imagínate que hay una persona nueva sentada, que por primera vez entra. ¿Qué se pudo llevar de eso? La pasión que hay en la actualidad por los sistemas de exposición. Ah, si la predicación no es expositiva, no es bíblica, no es sana, no es edificante, ¿a qué tendemos a satisfacer? Cuando nosotros vamos, para cerrar el punto anterior, ¿no? Cuando se toman las enseñanzas de Jesús en base a lo expositivo, eh, ¿alguna vez te has sentado a analizar lo que dicen a la luz de las Escrituras, a la luz del contexto con quienes Jesús hablaba de estas cosas? Porque se sacan de contexto para explicar algo que en realidad no sucedió. Cuando vos ves a Jesús, ¿Jesús de qué manera hablaba? De manera sencilla. Vos fijate que la gente común seguía a Jesús. La gente común no seguía a los escribas, ni a los fariseos, ni a los rabinos que andaban enseñando, seguía a Jesús. Y había algo distinto en Jesús. ¿Qué era distinto? Que su enseñanza, dice, su doctrina, era distinta a los demás. ¿Pero por qué? Pues dice, enseñaba como quien tiene autoridad. Ahora, ¿qué le daba la autoridad a Jesús? Ah, era el Hijo de Dios. A ver, ese es como se dice eh, comúnmente, ¿no? La jerga popular. Eso es hablar con el diario del lunes. Era el Hijo de Dios, pero todos conocían que era, ¿cuál era la autoridad? ¿Sabe cuál era la autoridad de la enseñanza de Jesús? Que le hablaba de cosas que ellos entendían. Vos imaginate en este contexto, ¿no? Y viene Jesús y les dice en el grupo de adolescentes de la iglesia, el sembrador salió a sembrar, punto. Vamos a la cabeza de tu nene más chico, ¿no? ¿Cuánto tiene? 13, 14. Eh, Vamos a la cabeza de 10. 10, Mira, 10. se ve grande en la foto. Pero igual, 10 años. Vamos a la cabeza de un chico de 10 años que con la cantidad de información que tiene por redes y demás, no son los 10 años nuestros, ¿no? Mm, Serán los 15, 16, si no es más nuestro, de entender un montón de cosas. Eh, el sembrador salió a sembrar. ¡Pum! La cabeza de él. Empezamos a como estas películas eh, que salieron de ahora, ¿no? Intensamente, creo que se llama, sí, ¿no? Que intensamente dos. lo que está en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasa en la cabecita de él? Sembrador salió a sembrar. ¿Cuál es la imagen? Nosotros sí, viste, tenemos la imagen de uno con túnica, un morral colgado, salió a sembrar, acá, porque nosotros fuimos criados con los franelógrafos, ¿no? Con esas figuras que nos pegaban y tenemos eso, pero 10 años y el tipo se subió y lo primero que se pregunta, che, la sembradora, ¿cómo será de grande? Porque no tiene la imagen del sembrador con el morralcito y creció en un mundo donde sembrar es una acción de máquinas, grandes, pequeñas, pero de máquinas. No es la misma. Ah, pero la sabiduría de Jesús, no, a ver, es cierto la sabiduría que Él es Dios, no era, es Dios, sino el entender y el hablar en función de lo que ellos entendían. Jesús decía, el sembrador salió a sembrar. Hacemos la misma dinámica en el niño y en el adulto de ese contexto. Va a tener la misma idea que nosotros tuvimos con el franelógrafo.
una persona, no sé si con la misma túnica que nosotros nos hacíamos, no sé si el mismo morral, pero era la imagen del papá, del tío, del vecino, que iba o con una bolsa, con un cántaro, con algo, y salía a sembrar. Lo podía entender. Hoy no. ¿Y qué lo llevó a hablar de esa manera? Entender el tiempo, el contexto. Y nosotros, tristemente, inclusive tomando la palabra de Dios, a veces no entendemos el contexto. Eh, por ejemplo, la semilla de mostaza, ¿no? La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas y nosotros decimos amén, sí, si lo dice la Biblia lo es. No, no lo es. De hecho, en el contexto geográfico y en ese momento habían dos tipos de semillas que se utilizaban. De las dos tipos de semillas, en el lugar en el que él estaba hablando, en ese espacio geográfico, que las conocían, había una que es la que él menciona, que era la más pequeña de las semillas. Por eso ellos podían entenderlo. No es una verdad eh, botánica la de Jesús ahí, es una verdad contextual, de conocimiento del lugar. Y ahí, bueno, podemos, sí, porque era Dios, pero era 100% Dios y 100% hombre. Para conocer las cosas tenía que preguntar, tenía que hablar, tenía que informarse, tenía que saber. Obviamente, cuando el conocimiento era recibido, lo que pasaba en su mente era absolutamente distinto a lo nuestro por esa esencia de santidad, ese atributo inmanente de él que no variaba más allá de que tomara forma de carne, ¿no? Como cada uno de nosotros. Pero utilizó una referencia de algo que para ellos era así, porque el árbol de mostaza nunca llega a ser un árbol, llega a tomar una apariencia de árbol, pero en esa apariencia de árbol, dentro de ese contexto árido geográfico, el contexto socioeconómico, porque una semilla que se sembraba, ellos podían comprenderlo, podían conocerlo. Hay algo que aprendí hace muchos años porque me lo preguntaron y no supe qué decir. Y nunca pregunté con la intención con la que me lo preguntaron porque me pareció simplemente informativo, pero después, como cuando me dicen algo, me queda dando vuelta y si me queda dando vuelta hasta que no intento entender por qué me queda dando vuelta, no dejo de pensar en eso. Una vez me preguntaron cuántos habitantes había en el lugar donde residíamos. Y la verdad no tenía idea. Podía hacer un cálculo, como muchos suelen hacer un cálculo, ¿no? Me dije, qué importante que es saber, pero ¿por qué es importante saber? Si es un dato, si mi deber como cristiano es predicarle al prójimo, mi deber es con el prójimo, sí, pero el prójimo vive dentro de un contexto. ¿Cuántos habitantes tiene mi ciudad? ¿Cuántos accesos tiene? Esos accesos, ¿desde qué lugares me permite, hacia dónde me permite llegar? ¿Las personas de qué lugares pueden entrar? ¿Es una tontera? No, no es una tontera, es importante. ¿Quién es el gobernador de mi provincia? ¿Quién es el ministro de Economía? No me aprendí el nombre del gabinete nuevo todavía. ¿Quiénes son? Y eso es una falla, ¿eh? Es una falla, porque debo conocer, debo comprender. Pero nosotros hemos llevado el Evangelio y la extensión del Evangelio a un simple acto de yo hablo, vos me escuchás. Dios te desafía a través de mí, vos decidís. ¿No lo hiciste? Bueno, ya está. La sangre tu sangre Dios no va a demandar de mi mano. Eso no es el Evangelio ni evangelizar. Es establecer relaciones. ¿Qué hacía Jesús? Establecía relaciones. Establecía relaciones. Cuando le escribe a Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Esa palabra está relacionada con el conducirte, con cómo debes relacionarte, si vas al original. Cómo debes relacionarte. Y sabes, hay algo que nos cuesta y es aprender a relacionarnos. Porque hay cosas que parece que no podemos hablar en el atrio del santuario
Disculpen la ironía, pero es cierto, ¿no? Cuando termina una actividad tenemos que hablar, todos tenemos que hablar solamente de algo, pero cuando salimos de ahí a una cuadra ya podemos hablar cualquier cosa. Y eso es una tristeza, es una pena, son las caretas que tenemos como hijos de Dios, ¿no? De aparentar una cosa y después a la cuadra ya somos otras. No hablemos de fútbol, ¿cómo vamos a hablar de fútbol? Y el fútbol no era popular en la época de Jesús, sino seguramente lo hubiese mencionado en algún momento. Hubiese mencionado otra cosa que era común, que era popular, Pablo mismo, ¿no? Pablo habló no solamente de las Olimpiadas, sino, eh, se me fue ahora el nombre que tenían, que era como las Olimpiadas que hacían también los judíos. Este, lo mencionó para poder enseñar. Es importante entender el contexto. Y para entender el contexto, no solamente debo observar, debo compartir, debo informarme, sino debo introducirme en este aspecto de la manifestación de Dios a través de la cultura. Así como vuestros poetas han dicho. Y fíjate que no le dio el nombre del poeta, pero se ve que sabía que ese poeta todos lo conocían. Pues dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. De este Dios es del que yo les hablo. ¿Sí? De este Dios es el que yo les hablo. ¿De qué Dios eh, le estamos hablando? Hay un viejo libro, ¿no? Que se llamó Pasión de Multitudes. Eh, Esa palabra pasión ya nos abre la cabeza a algo que todo el mundo puede entender. No todo el mundo puede entender justificación, pero sí todo puede entender pasión. Y desde esa palabrita pasión, la ejemplificación, recién mencionábamos del fútbol, ¿no? Pasión de multitudes. Este, Llevar a la persona a comprender que hay algo que a nosotros nos mueve de manera distinta y que nos apasiona y es compartir aquello que nos ha hecho bien. Dando un ejemplo muy desde arriba, ¿no? Muy a grandes rasgos. Pero es entender, conocer. Hay personas apasionadas por la lectura. Fíjate si le podemos llegar por algo que no me gustaba leer, Becker. Otro que no me gustaba de él vamos a hablar un poquito más el, el próximo mes, ¿no? Era Borges, porque no lo entendía. Y nosotros hemos transformado a veces el Evangelio a una serie eh, de rimas poéticas, utilizando palabras difíciles. Obviamente, en el contexto en el que escribió Becker no eran palabras difíciles, ¿no? E- Este, eh, Utilizando un lenguaje que enamora, un lenguaje que llega a quién, a aquel que ya conoce, que ya lo entiende, que va a escuchar algo que ya sabe y quiere escuchar una voz distinta. Y nos olvidamos de la esencia, que es que no es que yo sea satisfecho por aquello que escucho, sino que aquel que nunca escuchó pueda entrar, pueda pasar una puerta, sentarse y comprender, entender de qué estamos hablando, puertas adentro. No que a mí me satisfaga. ¿Cuál es el gran dilema? Es que nosotros hemos tomado a las actividades eclesiásticas como el lugar donde voy a recibir lo que yo no procuro ni busco de manera natural. Que me enseñen. Quiero aprender, quiero disfrutar. ¿Querés aprender? Como tenía una profesora también tucumana que nos daba historia y siempre decía lo mismo de nuestro grupo. Era un grupo donde estaban abanderados, escoltas, los mejores promedios, pero era un grupo muy revoltoso, ¿no? Ella nos decía, ustedes no son burros, no son malos, ¿sí? A ustedes lo que falta es controlar las hormonas. Y en el controlar las hormonas tenía una compañera muy particular, no me voy a olvidar nunca, ¿no? Era genia en cómo copiar sin que eh, la descubrieran, pero era muy inocente a la vez, ¿no? Hasta me acuerdo el apellido, no lo voy a mencionar por las dudas,
no vaya a ser cosa que haya que nos esté justamente escuchando. Y en una de esas que estaba copiando, escribe, sigue en la página y lo copió. Claro, el mismo nervio de que no la, y de tanto cuidado había escrito, ¿no? Dice, el problema es que en vez de copiar, de tomarse ese trabajo y que yo no los descubra, dice, ¿por qué no sientan la colita en una silla y se ponen a leer? Si vos querés ir a las reuniones para que tu mente y corazón sean satisfechos, ¿sabes lo que te está faltando? Que en tu casa todos los días asentés la colita sobre una silla y empecés a leer, a estudiar, así como te sentás a desayunar, a almorzar, a cenar y querés que lo mejor que te permite tu posibilidad esté puesto delante tuyo, bueno, de la misma manera sentate con la palabra de Dios y hacé lo que a vos te corresponde. Y cuando vamos a la casa de Dios, hay momentos, hay estadios de enseñanza, genial, pero lo más triste, y en función también obviamente de lo económico y demás, es que procuramos fusionar todo en un momento, ¿no? Eh, Hay lugares donde a veces dice, bueno, hay que enseñar, pero cerrá con una apelación. Y vos tenés una persona que entra por primera vez y la tenés 30 minutos escuchando cosas que no entiende nada y de repente en 5 minutos todo el mundo quiere que le captes la atención y pueda entender el Evangelio de Salvación. Eh, Creo que hay muchas cuestiones que tenemos que replantearnos desde el liderazgo, desde nosotros como también como miembros de la iglesia, porque de hecho no hay diferencia, es una diferencia de responsabilidades nada más, pero todos somos miembros de un mismo cuerpo, de la impronta de que debemos llegar a aquellas personas que no conocen el Evangelio. Eh, no es lugar, no es momento de autosatisfacernos, de que mi mente, mi corazón quede satisfecho, sino de que todas las personas puedan llegar a conocer, a entender no solamente el Evangelio, sino a poder crecer y entender que estos momentos de congregación son momentos de afianzar la comunión entre nosotros, entre nosotros. Y cuando a veces nosotros por amar lo que quiero escuchar, simplemente genero una comunión entre aquellos que pueden entender lo que yo puedo entender. Y el hermano que no puede entender, y bueno, que madure, que crezca, que lea, que aprenda, ¿no? Si vos sabés un poquito más, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad llevarlos a un nivel de a poco, acompañarlos para que crezcan, para que puedan entender, para que yo también entienda que lo que sé no es para disfrutarlo yo, sino para compartirlo con otros, porque somos un cuerpo. No hay que alimentar más una parte que la otra. No se llena más el estómago por simplemente que es el estómago y lo tengo grande. No, porque el estómago comienza el proceso que lo lleva a otros órganos que van sacándole el jugo de me lo necesita. Estómago. Vamos brazo, la obesidad, entre otras cuestiones biológicas, lo dejo eh, a que oh, Te estamos perdiendo, Nelson. Otra vez te estás quedando sin señal y me parece que ya se va a cortar la imagen con Nelson. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Mientras voy a leer algunos mensajes de nuestra audiencia, mientras recuperamos a Nelson. Eh, a ver si lo podemos recuperar nuevamente. Ahí está. Ahí volviste, Nelson. Estás muteado, me parece. ahí está. Ahí Y está. hay problemas con
con la electricidad y eso genera, ahí estoy viendo si puedo conectarme a través del celular. No, no, pero ahí Este, estás bien. está bien, O sea, igual perfecto. queda poquito tiempo. Nos quedan 4 minutitos. Leo algunos mensajes y después ya cerrás y redondeas el tema, que es muy interesante. Hay que conocer el contexto de dónde vivimos, de dónde vayamos a predicar. Hay que identificarse, conocer de su cultura. Graciela Nilda Núñez desde Ciudad Evita nos dice bendiciones para todos. Omar Vaca, buen día hermanos, el Señor nuestro Dios le bendiga grandemente. Gracias por las enseñanzas, un abrazo para todos. Ramón Caro, buen día Fernando, buen día Nelson querido. Me es familiar lo del morral con semillas y la caramañola, dice con agua y salir al campo a sembrar. Qué ejemplos tan simples usó el Señor. Cariños para los dos. Jorge Alonso Corbalán, buen día hermanos, saludos desde Mar del Plata. Gracias Jorge por estar allí. También a través del Facebook, del chat de Facebook, siguiéndonos, Natalie Romero, Néstor Mercado, Salia Bayay, que compartió el video en su muro, Elda Iñiguez, Irene Garay, José Maciel desde República Dominicana, Gustavo Arduzo, dice zafar varadura, él con los términos náuticos, salir un barco de haber encallado, zafó de estar encallado, quedar atrapado por algún accidente que impida su movimiento. Bueno, zafar en el término náutico. En la vida cotidiana, zafar de un examen, zafar de una mala nota, zafar de que te hayan visto que te copiaste, tu amiga no zafó, porque se equivocó. Bueno, Elda Iñiguez dice buenos días Fernando, bendiciones para ustedes y para el programa. Elda desde Colonia El Simbolar. Patricia Abrán, Karina Buenuera, Alejandra Santucho, Zacarías Matorras dice abrazos querido Nelson, oramos por vos y tu familia, te extrañamos en las giras por el impenetrable, cariños y Oh, bendiciones. Zacarías, gran- Néstor Mercado nos dice, el rey le dijo a Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo se leía todo, dice. mm, tal cual, tal cual. Es interesante. Un cariño antes que nada grande a Zacarías, a Ramón, Ramón Caro, Zacarías Matorras, y a todos aquellos que siguen no solamente un momento en la gira, sino que siguen trabajando de manera asombrosa, que nadie lo ve, el Señor sí. Siguen invirtiendo de su tiempo, de sus bienes para cuidar a grupos de hermanos que en distintos lugares del impenetrable están solos, olvidados por muchos, pero no por el Señor que ha movilizado a Zacarías y a un gran grupo de hermanos que los atiende en la medida de sus capacidades eh, económicas y de tiempo de manera realmente asombrosa. Marta Lilia dice buen día hermanos, Mabel Toledo, hola buen día hermanos, bendiciones, escuchando el mensaje de cada día para poder aprender y conocer más del Señor. Natalie Romero desde Santa Cruz de la Sierra nos dice saludos hermanos, Dios mismo en Cristo se reveló y nos dejó preciada literatura, su biografía, la Biblia se trata de él. Así es, Natalie. Laura Laguna desde Córdoba, Carlos Lombardo también siguiéndonos, Alejandro de Aedo nos manda saludos, dice muy bueno el programa, qué importante es tener cultura general. Bueno, gracias a todos. Nelson, nos quedan 2, 3 minutos. Simplemente mencionar una frase de Spurgeon que es interesante, ¿no? En función de cómo Jesús hablaba y que todos lo entendían, ¿no? Spurgeon decía que Jesús enseñaba de tal manera que incluso las personas más sencillas lo entendían y las más sabias quedaban asombrados. Por eso también cuando menciona que él, algo que le llamaba la atención a las personas comunes era porque enseñaba como quien tiene autoridad, y la autoridad no es algo que se impone, es algo que se gana. ¿Y de qué manera la ganaba?
siendo uno más, mezclándose entre ellos, estando con ellos, conociéndolos y hablándoles de manera simples, de manera sencilla, entendiendo, como decía también John Stott, que Jesús no hablaba para informar, Jesús hablaba para transformar. Utilizaba la información que sacaba de ellos y lo aplicaba al mensaje transformador del Evangelio, ¿no? Es muy interesante. Hablaba, como decía Spurgeon, de manera que los más sencillos podían entender y los más sabios se asombraban. De la misma manera debemos procurar nosotros llevar su palabra. Bueno, gracias Nelson por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros la mañana, por compartir el otro enfoque, compartir este tema tan interesante en este día, el Día del Maestro, el Día de la Educación, tener educación, cultura general, como la tuvo Pablo, como la tuvo el Señor, que conocía todo su medio ambiente y, como siempre lo decimos, él usaba todo lo que tenía alrededor, hablaba de las montañas, de los pajaritos, de las ovejas, de todo lo que la gente de su tiempo conocía, sembrar semillas. Bueno, él se daba a conocer y enseñaba de esa manera. Nosotros nos reencontramos mañana con Don Fanning y la columna Siguiendo su Senda. Gracias a todos por estar allí. Daniel Juan Mamani nos saluda, Hilda Di Rocco. Paulo Soto de Tristián Suárez nos deja el Salmo 119-130. Bueno, gracias por estar allí. Nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, nuevamente para compartir el otro enfoque con Nelson en el mes de octubre o por ahí antes. Vamos a ver, estamos armando la serie que se transmitió, que hemos compartido en Hombres y Mujeres de Cristo, en Hombres de Cristo, sobre la ética cristiana, y la vamos a compartir con todos nuestros columnistas aquí en el otro enfoque. Vamos a ver cuándo, tal vez lo hagamos ahora en octubre. Nelson, gracias por acompañarnos. Un cariño grande, saludos a todos los que nos han acompañado y bueno, que este día que comenzamos lo vivamos según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Bueno, que tengan un bendecido día. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares, gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Nos reencontramos mañana si Dios quiere. Chao. Vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar, pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar, cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad, pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo, pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras